A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. El economista Mario Vergara dejó la presidencia del Banco Central la semana pasada y a continuación oficializó su pretensión de ser candidato presidencial. El anuncio lo hizo en La Huella de Sereñi, la casona donde habitualmente sesionan los espacios orgánicos del Frente Amplio. Arrancó con un único grupo respaldándolo, Banderas del Iber, que encabeza el director de aduanas, Enrique Cannon, y que se alejó hace poco del Frente Liber Sereñi. En la conferencia de prensa no pasó desapercibida la presencia del expresidente José Mujica, líder del MPP, y llamó la atención la ausencia de Danilo Astori, ministro de Economía, con quien Vergara compartió casi 15 años de trabajo en los equipos económicos del gobierno. ¿Qué aporta esta precandidatura? ¿A qué sector de los frente amplistas apunta? Vamos a conversar en los próximos minutos. Estamos con el economista Mario Vergara. Vergara, buen día, gracias por acompañarnos. Es un gusto estar con usted, Cotelo, y con la audiencia. Habíamos hablado hace poco, hace algunas semanas, pero de temas del Banco Central, cuando ya se veía venir esto otro, ¿no? Sí, usted me preguntaba ahí qué pasa con la candidatura y yo le decía, tengamos un poco de paciencia, ¿no? Vio que no pasó tanto tiempo. Usted estaba apurado a los efectos de la definición por los plazos constitucionales, ¿no? Sí, así es. O sea, para cualquier eventualidad de cargos electivos, un director de ente autónomo tiene que renunciar un año antes de la elección. Sí. O sea que en cualquier caso, sí, para cualquier área de cargos electivos, legislativo, presidencia o lo que fuera, tenía que renunciar antes del 26, creo, sí, de octubre. Claro, pero yo ahí tenía la duda de si usted iba a ser simplemente candidato al Parlamento o iba a intentar la candidatura presidencial del Frente Amplio, ¿no? Así es. Bueno, finalmente se volcó por esto último. Así es. Y ahí arrancamos. Entonces, ya había en carrera tres figuras por la candidatura a la presidencia. Daniel Martínez, muy bien posicionado, con una cantidad de apoyos, Carolina Cose y Óscar Andrade. Pueden pensar algunos oyentes que este nombre, el suyo, llega un poco tarde. Bueno, no lo creo así, todavía hay bastante tiempo para la interna y para la elección nacional, pero en todo caso, nuestra visión es que la propuesta de precandidatura de nuestra parte pueda hacer contribución en el sentido conceptual y programático, contribuciones en el sentido político, electoral, porque el objetivo de todos es que el Frente Amplio alcance su cuarto gobierno. En primer lugar, nosotros estamos convencidos que lo mejor que puede suceder en la interna del Frente Amplio es que haya una competencia efectiva, que sea una interna efectivamente competitiva. Creo que eso le hace bien a la fuerza política. ¿Usted dice que en ese sentido esta va a ser distinta a las anteriores? Bueno, ya el hecho de que de alguna manera ya haya 4 posibles candidatos y que de alguna manera también estemos en un proceso de renovación de las caras visibles del liderazgo en el Frente Amplio, lo hace una elección diferente a las anteriores sin duda. Pero, y además la hace una elección importante no solo en la perspectiva de elegir un candidato a la presidencia, sino también en el reposicionamiento para los liderazgos futuros del Frente Amplio, porque creo que el trípode Vázquez, Mujica, Astori, que ha sido extremadamente exitoso, que nos ha dejado generacionalmente la vara muy alta, porque le condujo al Frente Amplio en su crecimiento, en acceder al gobierno y en gobernar para el bien de la gente en el país. Bueno, está de alguna manera dando un paso al costado. Sí, esa es la gran novedad, ¿no? Ese es el gran factor determinante de esta elección interna. Así es, y por lo tanto va a ser una elección interna, reitero, que va bastante más allá de la mera elección de un candidato presidencial. De eso quiero preguntarle algo más dentro de unos minutos, pero a ver, usted ha sido, yo decía recién, un hombre de confianza de Danilo Astori durante estos 3 gobiernos del Frente Amplio. Además, igual que él, se define como sereñista. También se define como sereñista el espacio que acompaña a Astori. Sí. Pero justamente el Frente Liber Sereñi se volcó a la precandidatura del intendente, Daniel Martínez. Así es. Anoche, cuando lo entrevisté en Telemundo, Astori explicó por qué se volcaron a Martínez.
Yo creo que Mario es una persona con gran capacidad, que merece ser precandidato. Lo había anunciado desde hace tiempo. En caso de que yo desistiera de hacerlo, hay que respetar su voluntad. Pero yo creo que cuando se toma una decisión de este tipo hay que equilibrar capacidades, por supuesto, con potencial electoral, porque en una elección se quiere tener el mejor resultado posible. Y en ese balance está mejor posicionado hoy Daniel Martínez que Mario Vergara. ¿Qué dice usted de esa explicación? Bueno, que es la explicación que tiene el Frente Libre Sereño, Asamblea Uruguay o Danilo para su opción, y me parece totalmente legítima, ¿verdad? O sea, tengo claro que en esa perspectiva de elección, en una visión estrictamente electoral, los temas del potencial electoral que cada uno evalúe sean un factor, ¿verdad? Pero yo lo que sí creo es, como venía diciendo, que esta elección no es solo la elección de un candidato, es también una reformulación de los liderazgos en el Frente Amplio, es también una elección que va a pautar cómo sigue el proceso electoral y cómo sigue la recomposición de la fuerza política, y en ese sentido entiendo que un espacio sereñista bien definido tiene que recuperar fuerza y tiene que ser un factor importante en el Frente Amplio que emerja del proceso electoral, y esa también es parte de nuestra apuesta. Entonces, si todos vamos atrás del que pensamos que es el ganador, por una cuestión de caudal potencial electoral, la interna deja de ser competitiva. Y, como decía también hace un ratito, creo que es imprescindible que la interna frentista sea competitiva por múltiples razones. Pero a ver, pasando en limpio, usted está lanzando esta campaña para comenzar a construir su propio liderazgo. Usted tiene 53 años, ¿no? Así es. ¿Aspira a ser el relevo de Danilo Astori como referente de ese espacio que hasta ahora ha encabezado él? La izquierda moderada, el sereñismo, la socialdemocracia. Bueno, a ver, en el sentido de la política económica, creo que junto con Danilo, y obviamente en ese caso desde el punto de vista político con el liderazgo de Danilo, yo he tenido un rol importante en la política económica desde el inicio de los gobiernos del Frente Amplio, hace más de 13 años y medio. O sea que desde ese punto de vista creo que hay un rol que jugado, que es bastante nítido. En términos de la perspectiva de un liderazgo, de una corriente claramente sereñista dentro del Frente Amplio, sí, definitivamente queremos tener ese rol. Si pudiera ser desde la candidatura presidencial, por supuesto que mejor, pero creo, vuelvo a lo que decía hoy, es imprescindible para mí que una corriente de opinión con estas características tenga un peso importante en el Frente Amplio, que le va a ayudar, va a contribuir al Frente Amplio no solo en el terreno electoral, sino también después en el terreno político y en el terreno de gobierno. Si yo entiendo bien, entonces usted está aspirando a que lo voten muchos seguidores de Astori, muchos seguidores que hoy estarían en el Frente Libre Sereñi. Y sí, por supuesto, yo aspiro a que me vote todo el mundo dentro del Frente Amplio. Claro, pero lo que quiero decir es que en las elecciones internas van a estar en juego listas, ¿no? Van a marcar votos listas. Así es. Y usted de algún modo está aspirando a que las listas que lo apoyen a usted se lleven una parte del apoyo que iban a tener las listas de Asamblea Uruguay, del Nuevo Espacio, esa es la mera de la Alianza Progresista. La mera definición de competencia. Una especie de vaciamiento del Frente Libre Sereñi. No, yo lo que aspiro es a que muchos frente amplistas vean en nuestra opción una orientación que le hace bien al Frente Amplio, ¿no? La competencia significa que uno procura tener más votos, ¿verdad? Y que vengan de todos lados. Imagino que esto debe ser lo mismo que debe estar pensando todos los precandidatos, tener la mayor cantidad de caudal electoral posible. Acá no es un tema de vaciamientos o no vaciamientos. Pero implícitamente usted está diciendo, en el sereñismo después de Astori no hay hoy un continuador, un líder, un nuevo líder. Me interesa ocupar ese espacio. Yo no le mido el sereñismo a nadie. Yo me siento muy sereñista, tuve el privilegio de trabajar pegado al general Sereñi durante muchos años. Todos los referentes que formaban parte del equipo de presidencia del general Sereñi
acompañan esta opción, mi precandidatura, y eso me enorgullece. Y me considero, reitero, extremadamente serenista por los valores, por el coraje político, por la orientación, por la necesidad de mirar la mañana siguiente. Ojalá el Frente Amplio entero fuera y se considerara serenista. O sea, yo no le mido el serenismo a los demás. Se adelantó una pregunta. ¿Por qué insiste tanto con lo de sereñismo? ¿Qué significa? ¿Cómo lo entiende? ¿No todos los grupos del Frente Amplio son sereñistas? Yo entiendo el sereñismo en base a una estructura de valores. Yo entiendo al sereñismo en base al coraje político, en base a lo que él mismo manifestó en su último discurso en el Paraninfo, ¿no? de procurar perseguir el paradigma de hacer lo que se dice y decir lo que se piensa. Sereñi, con su coraje político, muchas veces pagó costos políticos por mantener una conducta en ese sentido. También con la necesidad de mirar de manera estratégica la realidad y de conformar unas líneas de acción lo más amplias y consensuadas posibles para modificar esa realidad. Él no era voluntarista en ese sentido. Y también la evaluación sistemática de las consecuencias en la famosa visión de siempre pensar en la mañana siguiente. Yo creo que toda esa estructura de factores definen al sereñismo de alguna manera, pero lo bueno del sereñismo es que cada uno le dé su propia interpretación, ¿verdad? Y sobre el grado de sereñismo de los demás, le reitero, Cotelo, yo no ando con un medidor de sereñismo, así como siempre me molestó la gente que anda parada en un pedestal con un izquierdómetro y diciendo vos sos más izquierdista, vos sos menos izquierdista. Me parece un absurdo. No voy a caer en ese absurdo en base a quién es más o menos sereñista. Nosotros nos sentimos profundamente sereñistas. Es una opción que enfatiza esta estructura de valores y conductas, y eso no va en desmedro de ningún otro grupo. Usted va a utilizar un número muy ligado a Sereñi, ¿no? ¿Va a utilizar el 1815? Una de las agrupaciones que han manifestado apoyo a mi candidatura es una agrupación que tiene el número 1815, pero no es la única. Está también otras que tienen el número 611, por ejemplo. Bueno, Banderas del Liber tiene el 1312, que es la fecha de cumpleaños de Sereñi. Hay otra agrupación en Ciudad de la Costa que es 11312, que también está asociada a la fecha de Sereñi. 1815 corresponde al Centro de Estudios Estratégicos que dirigió y armó Sereñi, y donde usted fue uno de los puntales, ¿no? Así es, sí. A propósito, usted mencionó recién que están junto a usted varios de los colaboradores más cercanos de Sereñi. Así es. ¿Quiénes son? Empezando desde su secretaria, que va a ser un poco también la cabeza de la secretaría de esta precandidatura, María Elena Fernández. Lo que se llamaba el grupo de presidencia en el Frente Amplio, ¿verdad? Y que también eran el núcleo duro del Centro de Estudios 1815, ¿verdad? Alberto Rosselli, Ricardo Mañone, Luis Benvenuto, Jorge Galcerano, etcétera. O sea, los colaboradores bien cercanos de Sereñi en ese sentido, tengo el privilegio de alguna manera de que reafirmen un poco con su actitud el perfil sereñista de esta opción, ¿no? ¿Cómo debe interpretarse la ausencia de Astori el viernes en la huella de Sereñi, en el acto de lanzamiento de su precandidatura? No tengo nada que interpretar. O sea, en principio ya unos días antes Asamblea Uruguay ya había optado por otra precandidatura, por lo tanto yo por lo menos no tenía la expectativa de que... Tuve sí el acompañamiento de otros compañeros, de Mujica, de Óscar Andrade, que tuvo también. Por eso digo, la podría haber estado Astori como un gesto de cortesía. Ah, bueno, pero usted lo tuvo ayer a Astori en la entrevista, se lo podía haber preguntado. Yo no voy a responder por él. Es cierto, no di el tiempo de hacerle la pregunta. Pero, ¿cómo es su relación con Astori hoy? Correcta. O sea, obviamente... las afinidades conceptuales y demás no desaparecen de un día para el otro, ni mucho menos, y mucho menos por una opción de índole electoral. Nosotros seguimos teniendo una visión del mundo bastante similar, una orientación en la política económica con mucha sintonía, y también compartimos la vocación de que el Frente Amplio vuelva a ganar, de que siga fortaleciéndose. También compartimos la necesidad de tener un espacio como el que estamos hablando dentro del Frente Amplio. La opción de ellos es más de índole electoral, pero no desaparece por eso la sintonía conceptual que durante todo este tiempo hemos tenido.
Llamó la atención, decía yo, la ausencia de Astori, pero sobre todo llamó la atención la presencia de José Mujica. Casi diría que distrajo mucho a las cámaras y a los micrófonos. Donde va Mujica, desde la Bienal ¿cómo es? Festival el Festival de Venecia hasta un barrio de contexto crítico, la presencia de Mujica, sí, obviamente. Pero la forma como se ubicó ahí en la puerta, sí, escuchando desde el costado. Como él llegó un poquito después de que nosotros ya habíamos iniciado, bueno, los compañeros lo pusieron por el pasillito de al lado y él quedó ahí en esa puerta. Perfecto para las tomas de los fotógrafos. ¿Qué papel juega Mujica en esta precandidatura de Mario Vergara? Básicamente ninguno, o sea, al igual que Danilo, ambos me han manifestado que les parecía correcto que yo buscara esta candidatura. Y obviamente conversamos de política de la misma manera que lo hacemos con Danilo, pero no más que eso, ¿no? Es más, el MPP aún no ha tomado definiciones en el terreno de la interna frentista. Justamente. Incluso, bueno, sé que hay muchos compañeros del MPP que todavía le siguen planteando a Mujica la posibilidad de que él mismo compita. Él ha negado hasta el cansancio, creo yo, que él lo vaya a hacer. ¿Pero bueno, usted aspira a que el MPP o el Espacio 609 lo respalden a usted? Yo aspiro a que todos los frenteamplistas, o la mayor cantidad de frenteamplistas me respalden. Yo le voy a ser totalmente ¿Pero ha hablado sincero. con Mujica de esta posibilidad? Yo le voy a ser totalmente sincero. Mujica ha hablado con muchos, supongo que con usted también ha tenido conversaciones, ¿no? Sí, menos de las que se dicen, pero sí. Yo creo que lo que analizo, por lo menos, de las manifestaciones diversas del MPP, hablamos del MPP porque usted me lo pregunta, sí, pero quizá esto mismo se lo podría decir prácticamente de todos los grupos frentistas, en que no hay un candidato que genere una unanimidad, obviamente fuera de Mujica en el MPP, ¿no? Por lo tanto, ellos de alguna manera tendrán que definir en ese contexto de diversidad de visiones qué definición tienen en el terreno más electoral. Yo tengo claro que hay algunas barras en el MPP que pueden mirar con buenos ojos mi precandidatura, así como hay otras que miran con buenos ojos otras precandidaturas. O sea, ese es un poco el diagnóstico que yo hago, y en la eventualidad de que el MPP no tome una posición única y sobre la base de que Mujica no compita, creo que lo mejor que nos puede pasar en ese sentido es que las barras que ven con buenos ojos mi candidatura lo expresen. Las barras que ven con buenos ojos su una candidatura. Forma de decirlo, ¿no? No, pero se lo pregunto porque justamente me queda la duda. ¿Un apoyo del MPP es compatible con ese espíritu sereñista, con ese posicionamiento sereñista? El espíritu sereñista no es lo mismo, ¿no? El posicionamiento político que tiene mi precandidatura es Los compañeros que nos quieran apoyar, bienvenidos, pero la orientación que nosotros estamos planteando no va a cambiar por eso. También es parte del sereñismo el diálogo amplio, la búsqueda de acuerdos con todos, ni que hablar que con todos los sectores frenteamplistas. Por lo tanto, me parece que hacer una oposición ahí a priori, no, y mucho menos lo que puede estar implícito en lo que he escuchado en algunos, que es que, bueno, que esto es parte de un contubernio con Mujica como para generar un espacio de restar votos, sumar votos, no, me parece con Daniel Martínez, en la puja con Daniel Martínez. Pero a ver, si yo voy a una competencia con Daniel Martínez, con Carolina Cose, con Oscar Andrade, por supuesto que aspiro a tener más votos, ¿sí? O sea que eso es la definición de competencia, pero a veces se lo plantea desde fuera de filas frenteamplistas, el hecho de que pudiera hacer algo de que si Mujica fuera, entonces esta es una estrategia para erosionar la candidatura de Martínez. Eso me parece una elucubración absolutamente absurda, y reitero, yo quiero que me apoye la mayor cantidad de frenteamplistas posibles, y eso no va a cambiar la orientación que tiene esta precandidatura, que no es solo una cuestión del sereñismo, que la tiene, es una impronta fuerte que tiene, sino también el hecho de la necesidad de renovar la visión del mundo, de renovar la agenda de gobierno, de renovar la estructura de liderazgos en el Frente Amplio. Yo creo que nuestra precandidatura encarna, además del sereñismo,
un enfoque de renovación bien definida en cuanto a cómo hay que ver lo que está pasando a nivel global, lo que está pasando con la cuestión geopolítica, regional, de los derechos, lo que está pasando con la dinámica tecnológica y cómo un nuevo gobierno debe afrontar esa realidad con desafíos que algunos son nuevos y con líneas de acción que deben afrontar efectivamente esos desafíos. De eso me gustaría hablar con usted en la segunda parte de la entrevista, pero ya que hablamos de cambios, ya que hablamos de correcciones de rumbo, y a propósito de lo que le consultaba recién, el rumbo MPP, no necesariamente se tuerce, solo que para mantener el rumbo hay que tomar nota de la realidad que cambia y actuar en consecuencia. Justamente me detengo en un aspecto en particular, la política económica, ya que hablábamos del MPP. Con vistas a las elecciones 2019, el MPP presentó un documento con aportes programáticos. ¿Lo leyó? Sí, lo vi. Y tiene un capítulo dedicado a la política económica, o sea, su materia, esta en la que usted ha estado involucrado 100%. Dice, es imprescindible modificar, al menos parcialmente, una política económica que está cerca de agotarse. Y propone mantener los incentivos a la inversión, pero a la inversión productiva que incorpore tecnología y mano de obra nacional, priorizar el desarrollo y fortalecimiento de las empresas nacionales, sobre todo las pequeñas y medianas empresas y los emprendimientos cooperativos y de economía social, considerar al Estado como escudo de la nación y por ello fortalecerlo para cumplir esa función, etcétera. Hay más puntos, ¿no? Sí. ¿Qué opinión tiene sobre un planteo así? Bueno, en primer lugar, la política económica del Frente Amplio ha sido del Frente Amplio, no de un grupo del Frente Amplio. Y ha sido respaldada, incluso con el MPP, Astori y Mujica han sido los ejes del acuerdo de lo que es en general la política económica. Cada instancia presupuestal llega a su punto de acuerdo, ¿verdad? Siempre con el apoyo de ambas orientaciones. ¿Está cerca de agotarse esa política económica? Bueno, no, yo no hago esa afirmación, no la comparto en esos términos. Hay que ver también esa frase en el contexto del documento. Porque siempre hay cosas para ir corrigiendo o cosas para ir cambiando porque la realidad cambia. Por ejemplo, algunos de los puntos que usted leía ahí, yo no solamente estoy de acuerdo, sino que creo que también es la orientación ya de la política económica, de tener los incentivos a la inversión, premiando la tecnología, premiando las pequeñas empresas, premiando la descentralización geográfica y demás. Esas son cosas que ya el régimen de promoción de inversiones prevé. Que el Estado tiene que tener un rol importante, fuerte en la definición de reglas, en la regulación y también en el despliegue de infraestructura, de las empresas públicas y demás, creo que también son cosas que todos compartimos. Siempre hay cosas para ir. La política económica no ha sido una cosa rígida, monolítica, sin variantes, ¿verdad? La realidad ha ido cambiando. No es lo mismo desarrollar política económica y social, que nosotros las concebimos absolutamente unidas e intrínsecamente, cuando uno tiene un panorama de estar creciendo al 5 o 6% por año, que en un panorama en donde las economías se enfrían un poco, crecen mucho menos, estamos rodeados de un contexto de debilidad económica y eso también es un dato de la realidad. O sea, yo creo que no hay que tomar con dramatismo ese tipo de afirmaciones, sino simplemente que en la misma lógica de revisar la realidad hay que ir adaptando la política económica como se ha hecho en todos estos años. O sea, un grupo que piensa así de la política económica puede apoyarlo a usted perfectamente. Sin duda, porque eso es lo que hemos hecho. ¿Usted puede aceptar ese apoyo? Por supuesto, porque son frente amplistas, porque quieren que el Frente Amplio gane y porque quieren tienen los objetivos de mejorar las condiciones de vida de uruguayos y uruguayas. Pero reitero, esto no es una novedad. La política económica ha tenido variantes durante todo este tiempo. Y se han ido retocando cosas. La orientación ha sido mantenida y además yo sí hago una reivindicación porque cuando uno ve en América Latina muchas experiencias en donde hubo orientaciones progresistas, donde hubo buenas intenciones en ese sentido y no han culminado bien ni por su continuidad que fracasaron o tampoco por los resultados en materia económica y social de sus países. El Uruguay, con su política económica, la del Frente Amplio, la de todo el Frente Amplio,
ha permitido continuar una economía que crece, que navega razonablemente en este mundo cada vez más complicado e incierto, y además sostiene desde el punto de vista político, ¿verdad?, al Frente Amplio, a la orientación progresista que hay en el país, como una opción real de continuar en la administración del gobierno. O sea, yo creo que la política económica y social del Frente Amplio han jugado un rol muy importante para tener esos resultados y para que el Frente Amplio siga siendo una opción más que válida para continuar en el gobierno. Doctor Vergara, en su discurso del viernes en La Huella de Sereñi, usted dijo que aspiraba a captar el voto de los desencantados con estos 3 gobiernos del Frente Amplio. ¿Cómo? ¿Cómo jugar ese papel? Bueno, ahí en primer lugar hay que reconocer que hay una franja de Frente Amplistas que no se vuelcan a los partidos de oposición, pero que sí ven, tienen desencanto, algunos tienen hasta enojo, y eso hay que tomarlo como un dato de la realidad. No hay que enojarse con eso, sino más bien tratar de entender cuáles son las razones por las cuales a veces puede ser un tema de disonancia entre las expectativas que cada uno tenía y lo que gradualmente se puede ir logrando. Otras veces es por otros factores de orientación, los temas del tratamiento de la ética y la corrupción. O sea, hay múltiples factores que han generado cierto desencanto en algunos sectores, que hay que entenderlos, que hay que incorporar sus visiones. O sea, uno no puede tener la actitud de, bueno, porque se desencantaron del frente, ahora hay que dejar de escucharlos, ni mucho menos. Yo lo planteaba un poco en términos de que nuestro enfoque, nuestra visión de que hay que renovar la visión del mundo, el programa, la agenda de gobierno, y también nuestra actitud hacia los temas de corrupción y ética, creemos que son ingredientes que pueden contribuir con un poco de encanto a los desencantados. Por ejemplo, sí. ¿Qué es lo que usted entiende que hay que corregir? No, a veces es corregir, o sea, yo soy un defensor a ultranza de los resultados y las políticas que ha hecho el Frente Amplio en general. El Frente Amplio ha implementado una agenda de reformas estructurales que hace unos años... Le iba a preguntar, sí. Usted escribió un libro, ¿no? Exacto, en 2015. Exacto. Usted me prometió una nota con el libro y todavía la estoy esperando. Las nuevas reglas de juego en Uruguay. Así es. Nos quedó pendiente esa conversación. Capaz que la podemos tener ahora en la campaña electoral, justamente. Con mucho gusto. Pero ahí está. ¿Qué vigencia tiene ese libro hoy en este contexto? Bueno, en el relato de las reformas que el Frente Amplio ha hecho, sin duda sigue vigente, porque ese libro era tratar de contribuir a un relato de lo hecho por el Frente Amplio, pero también incluía una visión de las cosas que no se habían hecho o que no se habían avanzado por diversas razones y las reformas que estaban a mitad de camino o pendientes. En ese sentido, el diagnóstico se mantiene. Hay cosas pendientes, hay cosas a mitad de camino. A mí me parece increíble que sigamos discutiendo, por ejemplo, el tema de la caja militar en los términos que se está procesando. Ahora, por lo tanto, no es que haya un viraje, sino que hay una agenda que se pensó de alguna manera con una visión del mundo de hace 15 o 20 años y que básicamente se implementó. Como toda implementación de agenda, no es perfecta, no es completa, ¿verdad? Pero básicamente se implementó. Nuestro diagnóstico es que el mundo hoy está cambiando de manera tan drástica en lo geopolítico y por lo tanto en todos sus impactos en lo comercial, financiero, etcétera, en lo tecnológico que está atravesando todas las dimensiones productivas y de la vida de las personas, que eso requiere renovar esa visión y por lo tanto renovar la agenda, la visión programática y la agenda de gobierno acorde con esta nueva realidad. Hay nuevos desafíos derivados de la dinámica tecnológica que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con las capacidades que el sistema educativo tiene que generar, etcétera, etcétera. Además de temas pendientes que no es que haya que hacer viraje o no es que no se hayan hecho cosas, pues yo creo que, por ejemplo, en educación y seguridad se han hecho muchas cosas, pero está claro que aún los resultados son insatisfactorios y tenemos que seguir revisando el accionar en ambas áreas. Esas son dos áreas débiles de la gestión del Frente Amplio. ¿Cómo las califica? Yo las califico como con resultados aún insatisfactorios, pero también porque las demandas y la situación, por ejemplo, en materia de seguridad, las modalidades delictivas
han ido cambiando. Hay una nueva realidad en esa materia. No es porque no haya habido una reforma en el Ministerio de Interior, que la hubo con tecnología, con capacitación del personal, con mayor inteligencia, con mayor eficiencia. Hoy hay más del doble de presos en el Uruguay de los que había hace una década. Pero evidentemente hay modalidades nuevas que obligan a reacciones diferentes del Ministerio del Interior. Yo veo con muy buenos ojos lo que ha hecho el Ministerio del Interior en las últimas semanas, atacando de manera diferente modalidades nuevas de delitos asociados a, bueno, al narcotráfico, al tema de que sacaban a la gente de sus casas, copaban edificios, bueno. En materia de educación, creo que sí hay una debilidad en no haber logrado conducir políticamente una reforma integral del sistema educativo, si bien yo voy a decir dos cosas. Una, no creo que el sistema educativo de Uruguay sea un desastre, ni mucho menos, ni creo que no se haya hecho nada. Se han hecho cosas que van en la dirección correcta de este mundo tecnológico, el plan Ceibal, las tecnicaturas, la descentralización, pero que evidentemente aún demanda un cambio de enfoque en cómo aprender, cómo enseñar, etcétera, con un foco muy particular en la educación media. Por lo tanto, yo veo sí debilidades, como creo que las ve todos los uruguayos, de cosas que hay que ahí sí profundizar, pero también veo desafíos nuevos que tienen que ver, por ejemplo, con temas del empleo y demás vinculados a la tecnología. Ahí hay toda una transición que obliga a recapacitar trabajadores, a que el sistema educativo dé una respuesta distinta a qué capacidades van a tener los muchachos para afrontar su vida laboral 30, 40 años, etcétera. O sea que, entonces, una visión del mundo pautada por esas cuestiones creo que ayudan al diálogo con los desencantados, ¿no? Que era de lo que estábamos hablando. Sí, justamente. Además de los temas, como decía hoy, de ética y corrupción. Bueno, le pregunto por dos cosas entonces en este mismo plano, ética y corrupción. Usted el viernes pasado se paró muy firme en esa materia. Dijo... No nos sentiríamos sereñistas si no hubiéramos hecho eso. Bien, y ahí hay todo un tema en esta campaña electoral, un tema que la oposición va a esgrimir, un tema que adentro del Frente Amplio ha generado disconformidades y malestares. ¿Qué entiende usted que debe hacerse concretamente con los casos que están arriba de la mesa? Bien. ¿Qué debe hacerse con el caso Sendik? Bien, en primer lugar, reafirmo la idea de que tenemos que ser implacables ante las faltas éticas y los actos de corrupción. Los actos de corrupción que se traducen en delitos es algo que tiene que dirimirse en la órbita de la justicia y lo que diga la justicia hay que respetarlo. Le guste a unos, le guste a otros o no, eso hay que respetarlo. Así es como debemos proceder con los temas de delitos y de corrupción. En los temas de faltas éticas, que muchas veces no involucran delitos, el Frente Amplio se ha dado un procedimiento, que es que el propio Frente Amplio le pide al Tribunal de Conducta Política que asesore, que informe en cada caso. Por lo tanto, entiendo que es de rigor que después el Frente Amplio se exprese sobre los casos que el propio Frente Amplio le consultó al tribunal. Hoy tengo entendido que hay unos 11 casos ya informados por el Tribunal de Conducta Política y creo que hay unos 4 que están en proceso y por lo tanto yo entiendo que oportunamente el Frente Amplio tiene que ir pronunciándose en base, reitero, a los casos que el propio Frente le pide que asesore al Tribunal de Conducta Política. Esa es una discusión que hoy está abierta y no está claro que se vaya a tratar efectivamente en el plenario esos informes y en particular el relativo a Sendik, ¿no? Usted ha escuchado a Mujica, por ejemplo, plantear que hay que manejarlo de otra manera, ¿no? Sí, o sea, obviamente estos son procesos políticos y entiendo que lo que escuché el otro día, que el presidente del Frente Amplio, Miranda, justamente... empezó por un camino más político de hablar con Mujica, con Castillo, para el diálogo con Sendik. También en ese sentido... Por ejemplo, ¿Sendik debería ser candidato o debería correrse un costado? Bueno, usted también dijo el viernes, tengo una frase textual suya. Ahí va, capaz que es lo mismo que iba a decir. A ver, no, dígame. Un frente amplista debe priorizar lo colectivo para saber si su candidatura contribuye o daña. Si uno no siente que contribuye a lo colectivo, las aspiraciones personales deben quedar a un lado. Haga de cuenta que esas frases son mis palabras. Bueno, usted está queriendo decir que Sendik tiene que correrse un costado, que para el Frente Amplio no es sano que
Sendic integre una lista al Parlamento en las próximas elecciones? Yo no voy a opinar en concreto del caso Sendic. Lo que digo y lo que acaba usted de leer rige para todos, incluido para uno mismo. Creo que las aspiraciones personales son todas legítimas, pero primordialmente el Frente Amplio es una construcción colectiva, y sí creo que cuando uno puede evaluar que su aspiración daña más de lo que contribuye, sí creo que las aspiraciones personales deben quedar a un lado. Vale para todos los compañeros y con más razón para uno mismo. Sí, está bien, pero usted lo está colocando en el plano de la decisión personal. Esa persona tiene que evaluar, ¿no? La fuerza política también. Ah, bueno, la fuerza política también tiene que evaluar. Así es, ¿no? sí. No, porque si lo llevamos a la decisión personal, Sendic de hecho ya ha hecho esa evaluación y dice, yo voy a ser candidato. No puedo hablar por la evaluación que haya hecho Sendic, reitero, no quiero hablar con nombre y apellido porque creo que estos son principios y valoraciones que nos tienen que regir a todos. Pero está claro que tanto en lo individual como en la evaluación que haga la fuerza política, ese criterio tiene que estar, ¿verdad? Si las cosas dañan más de lo que... Mientras que estemos dentro de un marco de actuación de principios, ¿verdad? Si las aspiraciones de nuestros compañeros o de uno mismo daña más de lo que contribuye, sí, yo creo que tiene que quedar a un lado. Hay una cantidad de preguntas de los oyentes a propósito de cómo se coloca usted, cómo se ubica en esta campaña. Creo que no vamos a poder abarcarlas todas, pero tienen que ver con esto de en qué medida atiende disconformidades o en qué medida se planta frente a transformaciones que están teniendo lugar, ¿no? Acá, por ejemplo, encuentro este mensaje que manda Rosario. Dice, he escuchado hablar a Vergara, él se ubica en un mundo robotizado y competitivo. Un sector de la población que busca un espacio ecológico y colaborativo, ¿dónde entraría? ¿Dónde entran quienes apuestan a la huerta familiar, la autoconstrucción, la soberanía alimentaria, la ecología? ¿Dónde van a estar quienes no quieren pertenecer a grandes empresas competitivas y robotizadas? Acá tiene un espacio que existe dentro de la izquierda, ¿no? Sin duda, y que la vemos con muy buenos ojos y que la vemos con un contenido social relevante, pero que yo no la veo en oposición a la tecnología. Por ejemplo, las experiencias cooperativas más exitosas del mundo son las que son capaces de competir, son las que introducen tecnología, son el tema de que sea a veces emprendimientos de dimensión pequeña o de naturaleza familiar y demás, no significa que no puedan ser complementadas y ayudadas con la incorporación tecnológica. Y eso va a ser positivo, en primer lugar, para esa familia, para esa comunidad. O sea, no veo en oposición la tecnología a todas esas preocupaciones que comparto. El tema del medio ambiente, en buena medida, se resuelve también incorporando tecnología. Los temas de la descentralización productiva, porque en el mundo de hoy no va... hay como dos tendencias que se dan en paralelo. Una sí a cierto grado de concentración de multinacionales, de empresas nuevas en general, ¿no? Que tienen una década, que claramente toman dimensiones por momentos obscenas en la economía global, pero también hay un proceso de creciente descentralización de las unidades productivas. Por ejemplo, muchos mercados cada vez más se organizan en base a plataformas electrónicas, ¿no? Los Uber de todo. Pero eso significa que las unidades productivas son cada vez más descentralizadas. Uber no tiene una flota de autos, sino que coordina medios de transporte descentralizados. Airbnb no tiene casas propias para alquilar y demás, sino que coordina múltiples negocios descentralizados. Y así o sea, no hay que oponer ni la tecnología a todo este tipo de problemáticas que las compartimos, el medio ambiente, las estructuras familiares. Hay áreas de la producción que van a seguir estando en la órbita de las pequeñas empresas. El Uruguay tiene el 90 y pico % del número de empresas son pequeñas y medianas, y eso va a seguir siendo así, y esas propias empresas también van a estar incorporando tecnología para hacerse mejores empresas, ¿no? Y lo último, por elegir un tema de los que también ha
cruzado el debate dentro del Frente Amplio y ha generado desencantados. ¿Cómo se planta usted frente a la situación en Venezuela? Bueno, yo creo que hay que ver todo el panorama Venezuela, Nicaragua, o lo que está pasando en Brasil y Argentina, etcétera, de una manera integral, conceptual, ¿no? En primer lugar, como decía hace un rato, muchas experiencias de orientación progresista no han terminado bien, en algunos casos políticamente, porque han perdido el gobierno y en buena medida eso también es reflejo de que no han logrado resolver básicamente algunos problemas. En algunos casos, ¿no? En otros casos la causa de la caída política tiene más que ver con la corrupción, ¿verdad? Pero por una cosa o por otra hay varios casos en la región que no han culminado bien desde la orientación de las fuerzas progresistas. Reivindico, como decía hace un rato, lo que hemos hecho en Uruguay, ¿no? Tanto en materia de la orientación económica y social con sus respectivos resultados y también en las formas, ¿no? Porque incluso aún detectando cuestiones éticas o de corrupción, el Frente Amplio ha reaccionado en la dirección correcta y de manera rápida. Hoy usted planteaba que la oposición era un tema que iba a usar. Sin embargo, yo veo planteamientos de problemas de corrupción o de ética en la oposición y no veo ninguna reacción política al respecto. Por lo tanto, ahí no cedemos, digamos, en ese tema. Pero ¿cómo define volviendo al tema del gobierno hoy en Venezuela, concretamente? Yo creo que las etiquetas, cuando sustituyen el análisis, no son beneficiosas. Voy más a una cuestión de descripción. Yo veo Nicaragua, yo veo Venezuela, lugares donde hay represión estatal. Nosotros luchamos años, muchos compañeros tuvieron exilio, cárcel, clandestinidad y dieron sangre y murieron para que en Uruguay esas cosas no ocurrieran. Por lo tanto, nosotros no podemos ver con buenos ojos que haya represión en las calles. También son circunstancias, cada país es un mundo, uno no puede extrapolar y analizar cada país como si tuviera la estructura y la fortaleza institucional que tiene el Uruguay. En Venezuela hay problemas desde el gobierno y hay problemas de la oposición, que tampoco constituye una opción democrática. O sea, lo de Venezuela a mí me duele, es triste desde el punto de vista de sus resultados para la sociedad, desde el punto de vista económico y social, sin duda. Y creo que lo mejor que podría pasar es que se encaminen diálogos que apunten a una institucionalidad diferente y que apunten a la capacidad de tener un mínimo entendimiento sobre cosas básicas, porque claramente esa lógica de polarización sigue siendo dañina. No es la orientación que nosotros seguimos en Uruguay, en el terreno de las políticas públicas, en el terreno de la institucionalidad, en el terreno del diálogo democrático y en el terreno de la economía y el impacto social. Nos duele eso, como nos duele lo de Nicaragua, ¿verdad? También represión estatal desde un gobierno que en su origen tenía una orientación progresista y claramente la ha ido perdiendo, asociada también a la corrupción y al autoritarismo. O sea que son experiencias que vemos con tristeza. Doctor Mario Vergara, gracias por acompañarnos esta mañana. Ya charlaremos de otros temas, ya iremos profundizando en asuntos de su planteo en la campaña electoral interna del Frente Amplio. Con muchísimo gusto, muchas gracias, Cotelo.